Con su venia, diputada presidenta. Adelante, compañero diputado. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que nos acompañan y público en general. Mediante la reforma del Código Civil del Estado, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el día 15 de noviembre de 1997, se modificaron diversos artículos en materia de patrimonio de la familia, con la principal finalidad de brindar mayor certidumbre a las familias veracruzanas en uno de los renglones más apreciados, como lo es su patrimonio. Como es sabido, el patrimonio familiar se constituye con los bienes que para tal efecto se aporten y que una vez constituido tiene las características de ser inalienable e inembargable, no sujeto a gravamen, formado con una cantidad de bienes con el fin de proteger y asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de una familia, lo que representa una tranquilidad para quien lo constituye. Adicionalmente, la doctrina señala que uno de los requisitos indispensables del patrimonio es que los bienes y derechos que lo constituyan sean apreciables en dinero, es decir, puedan ser objeto de una valorización monetaria. En este orden de ideas, no debe olvidarse que tras la crisis económica de 1994, muchas familias que tenían diversos créditos hipotecarios refaccionarios o algunos otros perdieron sus propiedades en virtud del incremento excesivo de los intereses, así como por la recesión económica tan fuerte de aquel entonces. Una crisis, cabe recalcar, donde el 50% de la población cayó en la pobreza. Ante ello, la figura del patrimonio familiar viene a constituir una base que genera tranquilidad, porque a pesar de las variaciones de la economía y aún en circunstancias personales, garantiza un mínimo de estabilidad en las familias. Considerando que el salario mínimo en nuestro país no se ha incrementado a la par de la inflación y que a ello ha derivado en la falta de poder adquisitivo, es preciso dar al patrimonio familiar un valor actual, que permita que las familias lo conserven para un sostenimiento digno y suficiente, que le permita satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida. En este sentido, la valorización del patrimonio en relación con el salario mínimo resulta relevante para que las familias puedan tener para sí un patrimonio con el valor actual digno, según el informe del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM, publicado en el año 2012, denominado Poder Adquisitivo del Salario y la precarización del nivel de vida de los trabajadores en México en el 2012. En el último cuarto de siglo, el poder adquisitivo del salario mínimo perdió 76.3% y según datos del INEGI, publicados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el 2011, había 13.2 millones de mexicanos que tenían que laborar más de 48 horas a la semana para tener ingresos que les permitiera tener el nivel suficiente para vivir. En teoría, tendrían que trabajar 6 días a la semana, con jornadas de 8 horas. En otras palabras, en diciembre de 1987, tan solo se requerían laborar 4 horas con 53 minutos para adquirir la totalidad de los alimentos de la canasta de alimentación recomendable. Y para abril del 2012, la situación cambia de forma dramática, pues se requieren 25 horas con 21 minutos para obtener la misma canasta. Al respecto, el artículo 772 del Código Civil del Estado establece como límite máximo del patrimonio familiar el de 15,000 veces el salario mínimo del lugar donde se establece el mismo, cantidad que estimamos debe modificarse. Lo anterior, porque si bien en su momento el equivalente a 15,000 veces el salario mínimo resultaba una cantidad por la cual una familia de clase media podía constituir un patrimonio, en la actualidad, dado el incremento en el valor que ha tenido los inmuebles, tanto rústicos como urbanos, y la pérdida del poder adquisitivo, el salario mínimo, dicha cantidad ya no es significativa, pues un gran número de inmuebles que constituyen la casa habitación, la parcela de trabajo, el taller o en general la fuente de ingresos de una familia superan dicho tope
que traducido en pesos equivale a 1,050,000. En consecuencia, se propone modificar esta cifra para que sea de 30,000 veces el salario mínimo, lo doble al límite máximo del patrimonio familiar establecido actualmente en el Código Civil. Cifra que junto a la pérdida de 76.3% del poder adquisitivo del salario mínimo apenas alcanza a actualizar el valor del patrimonio. Así, los suscritos integrantes del grupo legislativo consideramos que la suma del importe máximo del patrimonio familiar puede elevarse a 30,000 veces el salario mínimo del lugar donde se constituye, mismo que en la capital del estado equivaldría a 2,103,000 pesos, ya que resulta razonable y proporcional teniendo en consideración el valor que han adquirido los inmuebles. De adoptarse esta medida, se daría certeza a las familias veracruzanas para que, ante una crisis económica imprevista, conserven un patrimonio digno, acorde a las necesidades económicas actuales. Con lo anterior, compañeros, estaremos dando certidumbre jurídica a las familias respecto a la protección de su entorno inmediato y evitando el desamparo de sus miembros a través de una eventual afectación al patrimonio mismo de las familias veracruzanas. Es cuanto. La iniciativa que nos ocupa se turna a la Comisión Permanente de Justicia y